Capítulo 9. A modo de introducción, este capítulo está basado en conceptos que aparecen en la última parashá, la última sección del tercer libro de la Torá, el libro de Vaikra, Parshas Bejukoisai, en donde ahí se habla de un montón de cosas buenas que Dios promete al pueblo de Israel si cumplen los preceptos, y un montón de cosas malas, físicamente hablando, que Dios promete al pueblo de Israel si no cumplen los preceptos. Ley 1. Por cuanto sabemos que la recompensa de los preceptos y el bien, la bondad que vamos a recibir por cumplir los preceptos y cumplimos y cuidamos el camino de Dios, está escrito en la Torá. ¿Cuál es esa recompensa y ese final positivo, etcétera? La vida en el mundo por venir, como el Rambam me explicó en las leyes anteriores, por cuanto está escrito en aras de que te sea bueno para ti y tengas larga vida, y la venganza que se venga, Dios, por supuesto, de los malvados que dejaron los caminos de la justicia, de la rectitud que están escritos en la Torá. ¿Cuál es este castigo más profundo, por así decir? Careis, ser recortado del pueblo de Israel, como está escrito, al ser recortada aquel alma, su pecado está en ella, como explicamos también anteriormente, su pecado está en ella, es decir, cuando no hizo teshuvá todavía, etcétera. Pero el punto es que si muere como malvado, pues es recortado. Esto es lo que explicó el Rambam hasta ahora. Pregunta el Rambam mismo. ¿Qué es aquello que está escrito en la Torá entera? Si escuchan, les va a pasar esto. Y si no escuchan, les va a pasar aquello. Y todas esas cosas ocurren en este mundo. Por ejemplo, saciedad, o sea, alimentos, etcétera, hambruna, guerra, paz, reinado, si el pueblo de Israel van a ser reyes, o bajeza, van a ser gobernados por otros. Y estar asentados en la tierra o estar en el exilio, éxito o lo opuesto, y todo el resto de las cosas que aparecen en el pacto. El Rambam me está haciendo referencia, como mencioné en la introducción, al pacto que Dios habla, del cual Dios habla en Parshas Bejukoisai, al final del libro de Vaikra. Todas esas cosas son verdad y serán verdad. Hoyu veiyu, ocurrieron y ocurrirán. Y cuando nosotros observamos todos los preceptos de la Torá, nos van a llegar a nosotros todas las cosas buenas de este mundo. Y en el momento que nosotros transgredimos los preceptos de la Torá, nos van a ocurrir todas esas cosas malas que están escritas, justamente. Y aún así, esas cosas buenas, físicas, materiales, abundancia, etcétera, no son el final de la recompensa por los preceptos. Y tampoco aquellas cosas malas, físicas, muerte, etcétera, son el final de la venganza, que se vengan Dios de aquel que transgrede todos los preceptos, sino que así es la cuestión, así es la disposición de las cosas. El orden es el siguiente, 2 puntos. Dios nos dio la Torá, esta, que es un árbol de la vida, y todo aquel que hace todo lo que está escrito en ella y conoce a Dios según su capacidad, con una comprensión plena y adecuada, o sea, recta, como corresponde entender, tiene el mérito de la vida del mundo por venir. Y de acuerdo a la cantidad y grandeza de sus acciones y su sabiduría, esto es lo que va a recibir como mérito. Y fuimos prometidos en la Torá que si la hacemos con alegría y con un buen alma, y la estudiamos, y hablamos de ella, si nos esforzamos en el estudio de Torá y en su sabiduría en forma constante, fuimos prometidos que Dios va a quitar de nosotros todas las cosas que nos impiden cumplir y observar los preceptos de la Torá. Por ejemplo, enfermedades, guerra, hambruna y este tipo de cuestiones. Y Dios nos dará a nosotros, como parte de esa promesa, si nosotros nos esforzamos en el estudio, etc., como parte de esa promesa de Dios, Dios nos dará todas las cosas buenas que nos fortalecen para cumplir la Torá. Por ejemplo, estar saciados, paz, muchísimo plata, oro, para que no tengamos que esforzarnos toda nuestra vida en estas cuestiones que el cuerpo las necesita, sino que estemos sentados libres para estudiar la sabiduría y cumplir los preceptos, para que tengamos mérito en el mundo por venir. Y así también está escrito en la Torá. Después de que promete todas las cosas buenas en este mundo, cosas materiales, la Torá misma dice, y tzedaká va a ser justicia para nosotros cuando cumplamos y observemos estos preceptos. Y también fuimos informados en la Torá que si abandonamos la Torá bajo conciencia, o sea, siendo conscientes de lo que estamos haciendo, y nos esforzamos en las vaciedades, vanidades del tiempo, como está escrito, y engordó Yeshurun, que se refiere al pueblo de Israel, y despreció, pateó, por así decir, los preceptos de la Torá a Dios, etc., fuimos también prometidos e informados en la Torá que el juez fiel va a quitar de aquellos que dejan la Torá, etc., las cosas buenas de este mundo, que ellos
Estas cosas buenas fortalecieron las manos de aquellos que patearon a Dios. Por cuanto yo estoy bien, no necesito a Dios. Entonces Dios va a quitar esas cosas buenas. Y va a traer sobre ellos todas las cosas malas que les impiden adquirir el mundo por venir, para que se pierdan en su maldad. Y esto es lo que está escrito en la Torá: por cuanto no serviste a Dios, tu Señor, etcétera, y serviste a tus enemigos, que Dios te envió a ti. Surge entonces que la explicación de todas esas bendiciones y maldiciones es de la siguiente manera. Es decir, el Rambam mismo escribe: si ustedes sirven a Dios con alegría y cumplen y cuidan su camino, entonces Dios le va a dar a ustedes bendiciones, estas que están escritas en Parshas de Jukoisa y Parshas Kisavo y más adelante. Dios les va a dar estas bendiciones y va a alejar estas maldiciones de ustedes hasta que estén libres para ser sabios en la Torá y estudiarla y trabajar en ella, etc., para que tengan mérito de la vida del mundo por venir. Y va a ser bueno contigo en el mundo que va a ser todo bueno, y va a alargar tus días en el mundo que va a ser todo largo. Surge entonces que tienen el mérito de dos mundos: la vida buena en este mundo que lleva a la vida del mundo por venir. Y si no adquieres aquí sabiduría y buenas acciones, la persona no tiene. ¿Cuál va a ser su mérito para tener el mérito del mundo por venir? ¿Por cuánto está escrito? Porque no hay acciones y no hay cálculos y conocimiento y sabiduría en la perdición. Y si ustedes dejan a Dios y se ocupan en comida, bebida y promiscuidad y ese tipo de cuestiones, va a traer Dios sobre ustedes todas estas maldiciones y va a quitar todas estas bendiciones hasta que se consuman sus días en confusión y miedo. Y no van a tener ustedes corazón libre ni tampoco cuerpo pleno, porque va a traer un montón de enfermedades, etcétera, para hacer los preceptos. ¿Para qué? Para que se pierdan de la vida del mundo por venir. Y surge entonces que perdieron dos mundos. Porque cuando la persona está ocupada en este mundo con enfermedades y con guerra y con hambruna, y no estudia sabiduría y no observa los preceptos, que con ellos tiene mérito en el mundo por venir, entonces al fin y al cabo perdió este mundo de enfermedades y el mundo por venir porque no hizo los preceptos. 2. Y por eso desearon todos los judíos, sus profetas y sus sabios, los días de Moshiach, del Mesías, del enviado, el ungido por Dios, etc., para que estemos tranquilos de los otros reinados, de que los otros reinados no gobiernen por sobre nosotros, que no nos dejan estos reinados estudiar Torah y cumplir los preceptos como corresponde, y nos encontremos con descanso, con calma, con tranquilidad, etc., y podamos aumentar en sabiduría, para que tengamos el mérito del mundo por venir. Y por cuanto en aquellos días va a aumentar muchísimo el conocimiento y la sabiduría y la verdad, por cuanto está escrito: porque se llenará la tierra del conocimiento de Dios. Esto está en Ishaya, en el capítulo 11, el versículo 9. Interesante mencionar, obviamente que no está en el texto, este es el versículo que termina todo el libro de Rambam. La última ley del último grupo de leyes, del último libro, etc. Y está escrito: y no va a enseñar más un hombre a su prójimo y un hombre a su hermano. Y está escrito: y voy a quitar el corazón de piedra de sus carnes, por cuanto aquel rey se va a levantar de la descendencia de David, del rey David, y va a ser muy sabio, más que Shloime, más que su hijo Shloime Melech, el rey Salomón, el hijo de David, por supuesto. Y va a ser un gran profeta cercano a Moshe Rabbeinu. Obviamente fue explicado en las leyes de fundamentos de la Torá que Moshe fue el profeta superior. Este es uno de los fundamentos del judaísmo que el Rambam plantea en 13 ideas, etc. Moshiach va a ser profeta, pero nunca va a llegar al nivel de Moshe Rabbeinu. Por eso dice el texto literal: va a ser un gran profeta cercano a Moshe, y por lo tanto va a enseñar a todo el pueblo, va a indicar a ellos, al pueblo, el camino de Dios. Y van a venir todas las naciones a escucharlo, por cuanto está escrito: y será en el final de los días, adecuado, establecido, estará el monte de la casa de Dios en la cima de las montañas. Eso está en Ishaya, el versículo 2, el capítulo 2, versículo 2. Y al final, toda la recompensa entera y todo lo bueno último, el final de lo bueno, lo mejor, por así decir, que no tiene interrupción y no tiene resto, que esto es la vida del mundo por venir. Que sí, que después de la venida de Moshiach, como explicamos anteriormente también en otro capítulo, viene una vida eterna, pero espiritual, lo que el Rambam llama el mundo por venir. Esta es la opinión de Maimónides. Pero los días de Moshiach lo deja claro: es este mundo, y este mundo se comporta como lo conocemos, con la naturaleza tal y cual la conocemos, sin milagros, etc., sino que, ¿cuál es la diferencia con la época de Moshiach? Va a retornar el reinado al pueblo de Israel.
Y ya dijeron los primeros sabios, no hay diferencia entre este mundo y la época, este mundo que vivimos ahora y la época de la venida de Moshiach, excepto la servidumbre de otros reinados. O sea, que otros reinados gobiernan por sobre el pueblo de Israel, por sobre el pueblo de Israel, perdón. Hoy en día, y en la época de Moshiach, no van a gobernar por sobre el pueblo de Israel.